El sistema de cita ya ha cambiado, ya llegó el momento, la innovación. Ahora va a ser por teléfono a partir de hoy, 27 de marzo. Y en algunas comunidades va a ser por correo. Así que vamos empezando. Miren, esta información ya lleva como de la semana pasada circulando en las redes sociales. Obviamente uno no ha hecho video porque tenía que informarse un poquito más y cerciorarse. Miren, en el caso de Madrid ya está comprobado, ya está aprobado. En las otras comunidades que la vamos a ver en el transcurso del video, unas van a ser en otra fecha distinta y las otras todavía están en veremos. Así que, ¿cuál es la finalidad de este video? Que tú te informes, porque lo más importante que podemos hacer ahora es ganarle al tiempo. Porque si de repente tú ves este video mañana y la cita la están dando para dentro de 3 días, probablemente ya cuando sea muy tarde lo están dando para dentro de una semana o capaz de dentro de un mes. Así que mientras más rápido actuemos, más rápido vamos a salir de esta primera cita, que es la más complicada. Recuerdo que esto es únicamente para la primera cita de asilo, no para renovación, para la primera cita. En la cajita de comentarios les voy a dejar un enlace para que lo vean al final, y de igual manera al final del video también lo voy a dejar para que hagan clic y vayan directamente hacia un video que yo hice de cómo, qué decir y qué no decir en la entrevista de asilo. Porque primeramente tenemos que conseguir la cita y luego saber qué decir. Así que quédense hasta el final. Así que empecemos primeramente con la comunidad de Madrid. Miren, mucha gente ha estado esperando este momento. Diariamente están llegando miles de personas. O sea, imagínense cómo están colapsados esos teléfonos. Así que con esto lo que les quiero decir es: ármense de paciencia. O sea, deben estar reventando ese teléfono, literal, miles de llamadas. Aquí voy a dejar los números y también lo voy a dejar todo en la descripción, ¿ok? Así que para que no estén poniéndole pausa al video, lo pueden ver al final en la descripción. Miren, en el caso de Madrid, una vez llaman, están habilitados estos 2 números. Y las personas con las que he hablado, porque he hablado ya con varias personas, me han dicho que el número que les han atendido es el que termina en 89. Les preguntan nombre y apellido, pasaporte, nacionalidad, número telefónico y localidad donde viven. Por lo que he estado viendo, normalmente te asignan a una comisaría que esté cercana dependiendo de tu localidad, o sea, de donde estás empadronado como tal. Miren, hay gente que en verdad, o sea, he estado toda la mañana metido en un grupo de Telegram y gente que ha estado llamando desde las 8 de la mañana y no le han contestado. Por eso les digo, este número, el de Madrid, sí está confirmado por lo menos a la fecha del día de hoy. No sé si el día de mañana cambie o lo vayan a deshabilitar, pero hoy sirve. Por eso les digo, intenten para ganarle tiempo al tiempo. Y la cita con la persona que estaba hablando me dijo que se la dieron para finales de este mes. O sea, sí fue bastante rápido, la verdad. Así que como recomendación, en el caso de Madrid, que ya está aprobado, como lo dije, ármense de paciencia, hagan como si fueran un call center y llamen a cada rato. Como les dije, hay gente que lleva horas llamando y bueno, ya más de uno, no es que una sola persona, ya varias personas han conseguido su cita. Así que obviamente esto cada día va a ser un poco más complicado. Lo bueno es que los horarios son bastante amplios. En el caso de Barcelona, miren, esta información, como digo, no está confirmada al 100%, no está comprobada, puras redes sociales. Yo se la estoy transmitiendo a ustedes o a las personas que no la sepan, es para que se intente, es el mismo día de que salga publicado. Porque, como dije anteriormente, para ganarle tiempo al tiempo. Si no llegase a ser verdadero, no es para que me caigas encima. En el caso de Madrid, mucha gente igual tenía dudas, decían que ese número era falso y al final fue verdadero. Así que, como les digo, es únicamente para tratar de ayudarlos y optimicemos el tiempo. Miren, con Barcelona lo que hice es, o la información que hay, es que a partir del 3 de abril se van a poder hacer las citas a través de este número telefónico. También se dice que ya la página web no se va a poder pedir nada, que no va a haber la hoja de manifestación. Es decir, de que te darían el número de NIE de una vez en esa primera cita, lo cual sería bastante positivo.
Nuevamente, ese día, el día 3 de abril, intente con este número. De igual manera, como dije, esto es un video informativo por ahora. Probablemente haga una actualización después, cuando ya todo esté completamente confirmado y tengamos mayor novedad. De igual manera los invito a seguirme en el Instagram y obviamente a suscribirse aquí en YouTube, porque como les comenté voy a estar actualizando esta información, sobre todo en Instagram, y aquí apenas la tenga subo un nuevo video. En caso de Valencia, supuestamente hoy se iban a activar también las citas con este número telefónico. Miren, estoy metido en varios grupos de Telegram, que también les recomiendo eso. Se metan en todos los grupos de Telegram que puedan. Y hasta ahora no he visto nadie de Valencia que haya podido conseguir la cita. Es decir, que esta información todavía está un poco dudosa. He visto hasta gente diciendo que por algunos números llamando le están cobrando saldo aparte. Entonces ahí apenas tenga la información la pongo por Telegram. Nuevamente, esto es para ganar tiempo. En cuanto a Tenerife, hay que mandar un correo a este que voy a dejar por acá y también en la descripción, obviamente, y tienen que poner lo siguiente en el correo. Aquí se lo voy a dejar para que lo vayan viendo. Ahí, como pueden ver, mandan ahí y bueno, habría que esperar que hagan que den la respuesta. En caso de Bilbao, te diriges directamente a la comisaría para pedir la cita. Para Toledo también tenemos un correo habilitado, que voy a dejar la imagen por acá. Mandan ese correo con la descripción en el asunto y nuevamente nos toca ahí esperar la respuesta con paciencia. Miren, yo sé que la cosa está un poco complicada, la verdad. Bueno, bastante complicada, sobre todo con el tema de la primera cita. Pero como se lo dije en el video anterior, esta es la cita más complicada. Una vez la tengamos, ya el camino va a ser un poco más sencillo. También hay que tener en cuenta que todos los días está llegando gente. No eres solamente tú, no soy solamente yo. Por eso hay que insistir y llamar. En el caso de Madrid, como le dije, ya está aprobado. En el caso de Barcelona, pues lo ideal es intentar el mismo día que les estoy comentando. Apenas tenga una actualización, se las hago saber. Esto fue un video corto más que todo. Aquí al final les voy a dejar el video para que una vez que consigan la cita sepan qué decir y qué no decir, como les dije. Los invito nuevamente a suscribirse al canal, coméntame, que eso me ayuda bastante a mí, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.